Amigos, bienvenidos a la lección número 32. ¿Aceptas el desafío? 1. ¿Qué símbolo matemático debemos colocar entre 2 y 3 a fin de expresar un número mayor que 2 y menor que 3? Y la respuesta a esta pregunta es que hay que colocar simplemente una coma, porque al colocar una coma entre el 2 y el 3 obtenemos el número 2,3, que es mayor que 2 pero menor que 3. 2. El trozo de la imagen se ha dividido en partes iguales. ¿Qué porcentaje es una de las partes más pequeñas respecto al resto? Si consideramos una de las partes pequeñas, por ejemplo esta parte, vemos que es una de 5, pero cuando la comparamos con respecto a todo, pero a nosotros nos piden compararla respecto al resto, es decir, esta parte tenemos que compararla con respecto a estas 4 partes. Es decir, toda esta parte pasa a ser nuestro 100%. Y como esta parte equivale a una de 4 posibles, significa que en porcentaje equivale al 25% del resto. 3. De un montón de camisas se sabe que todas son blancas menos 2. Todas son azules menos 2. Todas son rosadas menos 2. ¿Cuántas camisas hay en total y de cada color? Aquí observemos que tenemos 3 colores: camisas blancas, camisas azules y camisas rosadas. La primera información nos dice que todas son blancas menos 2. Por lo tanto, no sabemos cuántas blancas hay, pero sí sabemos que 2 de ellas no son blancas. Esto obliga a que exista una azul y una roja. Pero también nos dicen que todas son azules excepto 2. Por lo tanto, esas 2 que no son azules, podemos ver que una ya es roja y por lo tanto la otra ha de ser blanca. Y observemos que estos números coinciden con la última información, dado que todas son rosadas excepto 2, y esas 2 son una blanca y una azul. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que existen 3 camisas y una de cada color. 4. En el siguiente juego puedes mover una ficha a un cuadro o hacerla saltar sobre una ficha de distinto color. ¿Cuál es el mínimo número de movimientos que permite cambiar las fichas blancas por las celestes? Es decir, estas 2 fichas celestes debemos dejarlas donde están las blancas y viceversa. Y los únicos movimientos son los siguientes. La ficha celeste podría avanzar un cuadrado o retroceder. Y si tuviéramos una configuración como esta ficha celeste podría saltar a la ficha blanca. Usando estas reglas tenemos que encontrar el número mínimo de movimientos que intercambia estas fichas. Y analizando un poco vemos que la respuesta a esta pregunta tiene que ser 8. Y el motivo es el siguiente. Nosotros necesitamos que esta ficha celeste vaya a parar acá. Y esta ficha celeste vaya a parar acá. Esto significa necesariamente que esta ficha celeste tiene que mover un cuadrado y luego saltar a una ficha blanca, para que de esta forma se pueda correr 3 cuadrados a la derecha. Y eso debe pasar con cada una de estas fichas. Cada una va a hacer 2 movimientos. Y como son 4, 2 por 4 nos da 8. Ahora, veamos una forma de hacer estos movimientos. Comenzamos moviendo la ficha celeste un cuadrado, quedándonos así. Ahora hacemos saltar la ficha blanca a la celeste, quedándonos así. Ahora movemos una vez esta ficha blanca, quedándonos así. Ahora hacemos saltar la ficha celeste a la ficha blanca, quedándonos así. Ahora hacemos saltar a la ficha celeste, dejándola acá. Ahora movemos una vez a la izquierda la ficha blanca. Ahora hacemos saltar a esta ficha blanca, quedándonos así. Y ahora movemos la ficha celeste una vez a la derecha. Y aquí habríamos terminado. Y en total puedes ver que hicimos 8 movimientos. 5. Para abrir la puerta de un laboratorio secreto hay que pulsar 4 botones en un orden determinado. En caso contrario, el mecanismo de seguridad emite una alarma. Acá tenemos los 4 botones con los números 2, 4, 1 y 3. El agente 007 ha descubierto las siguientes pistas sobre los números puestos sobre los botones. Todos son incorrectos. El último botón en ser pulsado no está en un extremo. El primer botón que se ha de pulsar y el último están separados entre sí. ¿Cuál es la clave para abrir la puerta? La segunda pista nos dice que el último botón en ser pulsado no está en un extremo, es decir, puede ser uno de estos 2 centrales, el 4 o el 1. Por lo tanto tenemos 2 posibilidades, y es que el último botón sea el 4 o es que el último botón sea el 1. Pero también nos dicen que el primer botón que se ha de pulsar y el último están separados entre sí.
Así que si terminamos en 4, significa que el primer número ha de ser 3, dado que están separados entre sí. Y si el último número fuera el 1, significaría que el primer número tendría que ser 2. De esta forma 2 y 1 estarían separados entre sí. Sin embargo, este último caso no puede ocurrir porque la primera pista nos dice que todos los números están de forma incorrecta. Y aquí vemos que en este segundo caso el primer número que estamos pulsando es el 2, pero este número es el que aparece acá. Esto nos dice que el primer número no podía ser 2 porque estaban incorrectos. Esto significa que esta es la configuración especial, la que comienza con 3 y termina con 4. Y como los números están de forma incorrecta, el número 1 no puede estar en la tercera posición, así que solamente le queda ir en la segunda posición y por lo tanto el 2 debería ir en la tercera posición. Así que la clave para abrir la puerta es 3124. 6. El inspector Emilio interroga a 4 detenidos sobre los cuales sabe, por varios indicios, que uno es el ladrón. El inspector sabe además que 3 de los detenidos mienten y que uno dice la verdad. Los detenidos dicen: Masón dice, ha sido Poirot. Poirot dice, ha sido Holmes. Colombo dice, yo no he sido. Holmes dice, Poirot miente cuando dice que he sido yo. ¿Quién es el ladrón? Entonces acá vamos a colocar las iniciales de las personas. M, P, H y C. La primera información nos dice que M culpa a P. La segunda información nos dice que P culpa a H. La tercera información nos dice que C no es. Y la última nos dice que P miente cuando dice que H ha sido. Supongamos que P y H son las personas que mienten. Aquí se nos produce la siguiente contradicción, porque cuando P culpa a H, estamos suponiendo que esto es mentira. Y H nos dice que esto es mentira, por lo tanto pasaría a ser una verdad. Y nosotros estamos suponiendo que esto es mentira. Por lo tanto, no puede suceder de que estos dos mientan. De esta forma hemos comprobado que P y H no pueden ser ambos mentirosos, por lo tanto uno de estos dos dice la verdad. Y si esto es así, significa que los demás mienten. Por lo tanto, la respuesta ahora es sencilla, dado que C miente. Y como él está diciendo que no es, esto es una mentira. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el ladrón es Colombo. 7. Cada uno de los números 1, 4, 7, 10 y 13 se coloca en uno de los 5 cuadrados de la cruz del diagrama, de tal modo que la suma de los 3 números de la fila sea igual a la suma de los 3 números de la columna. ¿Cuál es el valor de esa suma? Como no conocemos dónde deben ir estos 5 números, vamos a usar álgebra. Es decir, vamos a llenar estos cuadrados con letras para establecer ecuaciones. Entonces aquí arriba pondremos X, aquí Y y acá Z. Acá la letra A y aquí la letra B, donde cada una de estas 5 letras simboliza alguno de estos 5 números. Y acá la información nos dice que si sumamos los 3 números de la fila, es decir, A más Y más B, debe ser igual a la suma de los 3 números de la columna. En este caso va a ser igual a X más Y más Z. Ahora, al resolver esta ecuación nos encontramos con algo interesante. Si esta Y la pasamos al lado derecho restando, entonces se va a anular con la que ya está. Así que lo vamos a hacer ahora, las vamos a eliminar. Quedándonos que A más B va a ser igual a X más Z. Y esta ecuación en el diagrama se lee de la siguiente forma. Si A lo sumamos con B, es decir, los extremos de la fila, el resultado debe ser igual a X más Z, es decir, a los extremos de la columna. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con estos 5 números es buscar parejas de números que sumen lo mismo. Y revisando un momento, nos encontramos de que hay más de una solución. Entonces acá vamos a escribir todas las posibles combinaciones. Entonces, si A valiese 1 y B valiese 10, A más B sería 11. Entonces necesitamos que X con Z también sumen 11. Y esto lo conseguimos con 7 y 4. Así que por ejemplo X podría ser 7 y Z 4. Y por lo tanto Y tiene que ser el valor que falta, es decir 13.
Entonces, para conseguir la suma de la columna o de la fila, que es la misma, vamos a sumar los valores de x, y y z. Y 4 más 13 más 7 es igual a 24. Esta es una posible suma que se puede dar. Otra posibilidad es que A valga 1 y B valga 13. De esta forma van a sumar 14 y por lo tanto x más z también tiene que sumar 14. Y esto lo conseguimos dándole a x el valor 4 y a z el valor 10. Y por lo tanto y tiene que ser el número que falta, que en este caso sería 7. Y por lo tanto la suma que se da en este caso es igual a 21. Esta es otra posible respuesta. Y finalmente, si a A le damos el valor 4 y a B el valor 13, han de sumar 17. Entonces, para que x y z suman 17, a x le podríamos dar el valor 7 y a z el valor 10. Y por lo tanto y tendría que ser el número que falta, que es 1. Y en este caso la suma que se repetiría sería 18. Porque 7 más 1 más 10 es 18. Por lo tanto, este problema tiene tres posibles respuestas. Que la suma que se repite sea 24, 21 o 18. 8. Si multiplicamos todos los números del 1 al 20, ¿cuántos ceros al final tendrá el producto? Primero escribamos los números del 1 al 20. Y ahora observemos lo siguiente. Elijamos un número al azar que termine en 0. Por ejemplo, el 60. Cualquier número terminado en 0 lo podemos descomponer como sigue, por un factor que multiplica 10, dado que este 10 aporta el 0 del número. Pero además el 10 lo podemos descomponer como 2 por 5. Y esto nos dice algo interesante, que cada vez que tengamos en una multiplicación el 2 y el 5, en el resultado final van a aportar un 0, dado que juntos se transforman en 10. Por lo tanto, si queremos multiplicar del 1 al 20 y ver en cuántos ceros termina, lo único que tenemos que hacer es descubrir cuántos 2 y 5 están ocultos acá, de forma de factores. En primer lugar, observemos que tanto 10 como 20, cada uno va a aportar un 0 en la multiplicación final. Además, buscando nos encontramos aquí con el 2 y aquí con el 5. Ambos, al multiplicarse, se transforman en 10, que van a aportar otro 0 en la multiplicación final. Pero, ¿habrá otro 2 y otro 5 oculto por acá? Y la respuesta es que sí, dado que 15 lo podemos descomponer como 3 por 5 y 16 lo podemos descomponer como 2 por 8. Y de esta forma, cuando se multiplique este 5 y este 2, juntos se van a convertir en 10, que van a aportar otro 0 en la multiplicación final. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuántos ceros al final tendrá el producto? Y la respuesta es que tendrá 4 ceros al final. Dado que, como puedes ver, en el fondo acá pudimos encontrarnos con 4 factores 10. Los 3 que ves acá y el 20 que se esconde como 2 por 10. 9. En un concierto, 4 niñas, Connie, Ana, Fernanda y Martina, interpretaron canciones organizadas en diferentes tríos, de modo que en cada canción una de las niñas no actuaba. Martina cantó 7 canciones y fue la que más cantó. Connie interpretó 4 canciones y fue la que menos cantó. En total, ¿cuántas canciones interpretó cada trío de niñas? En primer lugar, escribamos todos los tríos que pudieron haber habido acá. Así tenemos Connie, Ana, Fernanda, o Connie, Ana, Martina, o Connie, Fernanda, Martina, y finalmente Ana, Fernanda y Martina. Existieron 4 posibles tríos de cantos. Entonces, como nos preguntan cuántas veces cantó cada uno de estos tríos, estas serán nuestras incógnitas. Las veces que cantó el primer trío le llamaremos X, al segundo Y, el tercero W y el último Z. Ahora observemos lo siguiente. En los 3 primeros tríos aparece Connie y la información nos dice que ella cantó 4 canciones. Por lo tanto, X más Y más W tiene que ser igual a 4. Además, solo en estos 3 tríos está Martina y ella cantó 7 canciones. Por lo tanto, la suma de Y más W más Z tiene que ser igual a 7. Y ahora viene la información clave, dado que nos dicen que Martina cantó 7 canciones, es decir, cantó 3 canciones más que Connie. Y estas 3 canciones
tiene que haberlas cantado en el trío donde no está Connie, y este es el trío que está aquí al final. Por lo tanto, Z, que es las veces que cantó este trío, es 3. Por lo tanto, en esta última ecuación, al cambiar Z en 3, nos dice que I más W tiene que ser 4, para que 4 más 3 sumen 7. Y por lo tanto aquí arriba, I más W, como es 4, nos revela que X vale 0. Es decir, este primer trío nunca cantó, así que lo vamos a eliminar. Y ahora para terminar, veamos lo siguiente. Connie cantó 4 canciones y Martina cantó 7, pero Connie fue la que menos cantó. Por lo tanto, Ana y Fernanda tienen que haber cantado más de 4 veces. Pero Martina es la que más cantó, por lo tanto Ana y Fernanda cantaron menos de 7 veces. Esto nos deja las siguientes opciones. Ana y Fernanda cantaron o 5 o 6 canciones. Además recordemos que estos dos tríos, Y y Z, juntos cantaron 4 veces. Entonces acá tenemos varias opciones, pero solo una nos va a servir. Observa, si este trío no hubiese cantado, significa que este trío tiene que haber cantado 4 veces. Pero esto no puede suceder, dado que Fernanda aquí cantó 4 veces y aquí cantó 3, es decir, cantó en total 7. Lo mismo que Martina, cosa que no puede suceder. A la misma conclusión se obtiene llegando a que, si suponemos que este trío cantó 0 y este cantó 4. Dado que de esta forma Ana habría cantado lo mismo que Martina. Si este trío hubiera cantado una vez, significa que este hubiera cantado 3 veces, pero esto tampoco puede ocurrir, dado que de esta forma Ana hubiese cantado 1 más 3 veces, es decir 4, lo mismo que Connie, que fue la que menos cantó. Por lo tanto este caso no puede ocurrir, y lo mismo al revés, que este trío haya cantado 3 veces y este 1, porque ahora sería Fernanda la que habría cantado 1 más 3 veces, es decir 4, lo mismo que Connie. Y esto nos deja la última opción, que es cuando este trío canta 2 veces y este trío canta 2 veces, porque de esta forma Ana habría cantado 2 más 3, 5 veces, y lo mismo que Fernanda, 2 más 3, 5 veces. Pero nos preguntaban cuántas veces cantó cada trío, y estas son las respuestas. Connie, Ana, Martina cantaron 2 veces, Connie, Fernanda, Martina cantaron 2 veces, y Ana, Fernanda, Martina cantaron 3 veces. 10. Estimado o estimada estudiante, ¿sabes qué letra viene a continuación? Y observando un momento estas letras descubrimos lo siguiente. Cada una de estas letras es la inicial de un número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como luego viene el 7, significa que acá tiene que ir la letra S, que es la inicial de la palabra 7. 11. La caja cúbica de la imagen contiene 64 pequeños cubos que llenan la caja exactamente. ¿Cuántos de estos pequeños cubos tocan alguna cara lateral o el fondo de la caja? Aquí observemos que la arista del cubo es 4 unidades, y si calculamos su volumen, que es 4 por 4 por 4, esto nos da 64 unidades. Por lo tanto, estos 64 cubos pequeños tienen arista 1 unidad. Entonces, por fuera este cubo se vería así. De esta manera, por cada cara del cubo veríamos 16 cubos. Entonces, para contar lo que nos piden, vamos a contar lo contrario, es decir, vamos a contar cuántos cubos no tocan cara lateral alguna o el fondo de la caja. En primer lugar, comencemos contando todos los cubos que están aquí dentro. Y para hacer esto tendríamos que sacar todos los cubos que están por las caras. Entonces sacaríamos los cubos que están en esta cara, en la cara superior, abajo a la izquierda, al fondo, y dentro nos quedaría el siguiente cubo. Claro, uno de 2 por 2. Porque por ejemplo en esta cara lo que nosotros hicimos es sacar todos los cubos de acá, todos los cubos de acá, los que están aquí arriba y los que están aquí abajo, y solo nos quedarían los que están aquí, y dentro formarían este cubo. Por lo tanto, en el interior nos hemos encontrado con un cubo de 2 por 2 por 2 que contiene 8 cubos. Y aparte de estos 8 cubos, los otros que no tocan ninguna cara lateral son los 4 que tenemos aquí arriba. 1, 2, 3, 4, es decir, en el centro de la cara superior. Acá tenemos 4 cubos que también nos sirven. Por lo tanto, existen 12 cubos que no tocan ninguna cara lateral, ni tampoco el fondo.
Por lo tanto, si a 64 le quitamos estos 12, que nos da 52, descubrimos que hay 52 cubos que tocan o una cara lateral o el fondo de la caja. 12. Un reloj se refleja en el espejo mostrando la siguiente figura. ¿Qué hora marca? Entonces, lo que vamos a hacer es reflejar nuevamente esta figura para ver la hora real. De esta forma obtenemos la siguiente imagen, y aquí podemos ver que efectivamente arriba tenemos 12 romano, y viendo el horario y el minutero podemos ver que son las 9:45, dado que el horario va a llegar a 10 y el minutero ha recorrido 45 minutos. 13. ¿Qué parentesco tiene conmigo el único tío del hijo de la hermana de mi padre? Resolvamos esto al revés. Si el que estuviera hablando fuera yo, entonces aquí hablan de mi padre. También hablan de la hermana de mi padre, es decir, mi tía. También hablan del hijo de la hermana, o sea, la hermana tiene un hijo y este pasa a ser mi primo. Y aquí viene el dato importante, el único tío de este hijo. Por lo tanto, si pusiéramos el tío acá, que es el único tío de este hijo, tendríamos un problema, porque la hermana de este hijo tendría dos hermanos, tanto el tío como mi padre, pero dicen que hay un único tío, y como mi padre es tío de este hijo y este es el único tío, significa que el parentesco de este único tío es que es mi padre. 14. En una ronda hay 10 niños. Pedro, que está fuera de la ronda, los cuenta hacia la derecha de 1 a 3, y este último debe abandonar la ronda. Gana el juego quien queda el último. Si Pedro quiere que gane Karina, ¿de dónde debe comenzar a contar? Enumeremos a estos 10 niños en una ronda, y para resolver esto vamos a razonar al revés. Supongamos que Pedro está acá, entonces él va a contar hacia la derecha, es decir, va a contar como el reloj. Entonces, si comienza a contar desde esta persona, tenemos 1, 2, 3 y lo saca. Luego cuenta 1, 2, 3, lo saca. 1, 2, 3, lo saca. 1, 2, 3 y saca al que está acá. Luego comienza a contar del 4. 1, 2, 3, saca el 7. 1, 2, 3, saca el 1. 1, 2, 3, saca el 8. 1, 2, 3, saca el 5. 1, 2, 3 y saca el 10. Y la última persona que quedaría sería la que está en el cuarto lugar. Por lo tanto, si Karina está ubicada acá, lo único que necesita hacer Pedro es contar desde la persona que está 3 puestos hacia su izquierda. Un pastor tiene 5 panes y otro 3 panes. Se encuentran con un cazador sin comida y los 3 comen en partes iguales de los 8 panes. Al despedirse, el cazador deja 8 monedas. ¿Cómo deben repartirse las monedas? Acá tenemos al pastor 1, acá tenemos al pastor 2. El primero tiene 5 panes y el segundo tiene 3 panes. Entonces, para poder repartir estos 8 panes en 3 personas, lo que tenemos que hacer es dividir en 3 partes iguales el total de estos panes. O equivalentemente, dividir cada uno de estos panes en 3 partes iguales. De esta forma ya no vamos a mirar a estos panes como si fueran 8. Lo vamos a contar como si fueran 24 trozos. Y de esta forma, como vamos a dividir estos 24 trozos en 3 personas, significa que cada uno va a comer 8 trozos. Porque 24 dividido en 3 nos da 8. Ahora, veamos lo siguiente. El primer pastor tiene en total 15 trozos. Y el segundo pastor tiene en total 9 trozos. Y como cada pastor se come 8 trozos, el primero que tiene 15 va a donar 7 panes al cazador. Y el segundo pastor, como tiene 9 y se come 8, va a donar solo 1. Entonces, como el cazador va a dejar 8 monedas para que se las repartan, el primer pastor, como donó 7, es justo que le toquen 7 monedas. Y el segundo pastor, como donó un pedazo, es justo que le den una moneda. Y esta es la forma que deben repartirse las monedas. Bien, amigos y amigas, que estén bien.